En el video de hoy vamos a hablar sobre algunos puntos elementales de la inteligencia emocional relacionada con el área del coaching ontológico. Como verán aquí, vengo bien armada, tengo mi pizarra de mano, mi pizarra acá que me va a ayudar para graficar más o menos las ideas de una forma sencilla, como ya es costumbre, ¿sí?, del canal de YouTube. Para explicar cuestiones en relación, reitero, a la inteligencia emocional. Qué herramienta tan poderosa, transformadora de vidas tenemos ahora para aquel que se esfuerce, que se discipline. Nada es mágico, ¿no? Como solemos decir a veces en las cuestiones relacionadas con el gimnasio, relacionadas con el estudio, relacionadas con todo aquello que uno realmente se comprometa y quiera llegar, como dicen por ahí, a buen puerto, obtener buenos resultados. Partamos directamente a la cuestión de la inteligencia emocional y el coach. Antes de avanzar con el video, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal de YouTube, que me dejes tu like, que me dejes un breve comentario para que esta herramienta que la hago con tanta vocación pueda llegar a más personas para contribuir al crecimiento personal de cada persona. Dicho esto, vamos a avanzar con el video. Por favor, déjame tu like, déjame tu breve comentario, me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Avancemos con el video. Hablamos de inteligencia emocional. Esta herramienta es clave y elemental dentro de las cuestiones de coaching ontológico. Evidentemente se aplica en todas las especializaciones de coach. Como yo le comentaba, ya estuve haciendo un doble diplomado en relación a las cuestiones de PNL. Si viste el último video que subí en el canal, habrás podido apreciar que comenté muy por encima la cuestión de la PNL porque me preguntan mucho mis contactos, las personas interesadas, qué es el coaching. Entonces, dediqué un video bastante extenso, digamos, pero no por eso, digamos, menos interesante, porque toca pinceladas de algunas cuestiones que están relacionadas con el coaching. Si querés saber más sobre coaching, si sos estudiante de coaching o te querés relacionar con el mundo del coaching, querés saber de qué se trata una sesión de coaching, quédate conmigo en este video y mira los otros que ya subí. Hay algunos muy breves, después los vamos a acomodar en playlist porque así se acomoda lo que es la parte del derecho, del coaching y sea lo que sea que puedo aportar para el crecimiento de cada uno, aquel que esta herramienta les sea útil. Avancemos con la cuestión de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está muy relacionada, intrínsecamente, decimos los abogados, con la cuestión del coaching. Esto significa que cuando vas a coachear alguna situación, vas a elegir un profesional del área del coaching, evidentemente vas a empezar a entrar en un mundo de autoconocimiento, porque como ya te dije en videos anteriores, tenemos un mundo de herramientas en las cuales nosotros podemos tomar, ¿no? De las cuales, me corrijo, para poder llevar a la persona al autoconocimiento, acompañarla y guiarla al camino maravilloso y fascinante que es el autoconocimiento, que hoy en día está tan a la mano. Entonces, la inteligencia emocional, hablemos de esto. Hay tres cuestiones importantes, ¿sí? Se conoce una legendaria frase por ahí que dice que inteligente no es aquel que tiene todo el intelecto, toda la sabiduría, todo el conocimiento, los libros, ¿no? Sin menospreciar claramente. Ustedes saben que yo soy muy abocada al tema de la lectura, me gusta mucho, investigo mucho, a través acá tengo una cantidad de libros, a través de la literatura, diversa literatura, por supuesto, sea de derecho, de espiritualidad, de Kabbalah, superación personal, coaching, en fin. Es una de las herramientas que más aprecio. No obstante, volviendo a la cuestión de lo que estábamos hablando recién, y para no perder el hilo, te decía que la inteligencia, dicen las corrientes de inteligencia emocional muy pronunciadas y que cada vez se está teniendo más a la mano, más al alcance de las personas, que inteligente, según la inteligencia emocional justamente, es aquella persona que sabe adaptarse, ¿sí?
o mejor dicho, readaptarse para que se me entienda mejor, readaptarse a los procesos de cambio, ¿sí? Tiene mucho que ver también con el tema de la madurez de la persona, ¿sí? A veces, si te pones a tomar nota o me escuchás un ratito antes de aburrirte y abandonarme por tu serie de Netflix, si te pones a observar, hay personas a veces que son grandes, que tienen 30, 40, 50, 60, en fin, ¿no? Años de edad, sin embargo, tienen actitudes infantiles, actitudes pueriles, le decimos por allí, ¿no? Entonces esto significa que la persona, por allí, hay alguna cuestión interna o externa, por eso quiero poner en contexto la situación. Tiene un comportamiento infantil, entonces es muy importante saber discernir cuándo la persona está teniendo un comportamiento infantil o cuando uno, ¿sí? Como el coach, como varias veces te dije, te va a traer te va a jalar, dicen, ¿no? Por ahí, en Centroamérica creo que es el término, te va a jalar para adentro, te va a traer, cuando vos empieces, te vas a una sesión de coach o venís conmigo a coachar alguna situación, te voy a traer para adentro, te voy a escuchar, por supuesto, con la escucha comprometida, con todo esto que ya venimos hablando desde un tiempo, la calidad del buen profesional, el tono de la voz, que tengo que bajar el tono de la voz, amenizar la cuestión, ir identificando el perfil de la persona, qué herramienta necesita esa persona puntual y concretamente, dependiendo de la cuestión que traiga para trabajar en la sesión, dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de su perfil de personalidad, de su conjunto de creencias, de su conjunto de valores. Entonces la persona, cuando vos ves a la persona, se podría también describir como un mapa, ¿no? Un mapa que vos ves la persona y ese mapa que es la persona te transmite información muy valiosa. A veces la persona lo hace hablando, como en este caso, fíjate vos que yo, creo que un par de videos anteriores, si mal no lo recuerdo, ya he ocupado y te vas a dar cuenta si me seguís en esta serie de videos en relación al coaching, te vas a dar cuenta que por ahí bajo el tono de la voz cuando, por ejemplo, digo, ¿qué querés que pase? ¿Qué querés que pase con esta situación? Te hablo con todo mi ser, te pregunto, ¿qué quieres que pase? Con el tono de la voz, con los gestos, voy acompañando a la persona. Ahora no te tengo enfrente, te tengo del otro lado de la cámara, pero cuando la persona está enfrente, uno puede aproximarse más a ese maravilloso y fascinante mapa que es el ser humano, que te trae información muy válida. Te explico de esta forma coloquialmente para que se me entienda. Volvamos al punto de la cuestión de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, entonces recién decíamos que tiene que ver con la capacidad, la aptitud o la habilidad que tiene el ser humano de adaptarse o readaptarse a determinadas situaciones. Por ejemplo, hay un cambio abrupto de una situación abrupta en la economía, en la familia, una situación de ruptura amorosa, una situación familiar que no se entienden las personas. Entonces, todas estas cuestiones, ¿sí? Cuando uno las explora y sabe, porque toda esa inteligencia emocional tuya está oculta dentro. Entonces déjame, por favor, que te acompañe en esta serie de videos para tirarte algunos tips, dejarte por aquí algunos tips para que puedas practicar si realmente te querés explorar el mundo fascinante de la inteligencia emocional de forma sencilla, sin tecnicismos, con ejemplos concretos y simples para que se puedan entender mejor. Vamos entonces, me voy a ayudar con mi pizarra. Tenemos acá, en el video anterior, a ver si se ve, voy a correr un poquitito ahí. En el video anterior hablamos de la acción, acá la acción, ¿sí? En el video anterior hablamos de la acción. Me voy a acomodar un poquito más, así estoy cerca de la pizarra. Hablamos de la acción, entonces, la acción, que es el último, es como
del árbol, del manzano, la manzana. Es el fruto, ¿sí? Esa es la acción, entonces. Es decir, el resultado. Pero ¿cómo se llega al resultado? Fíjense cómo el coaching se puede describir, se puede graficar perfectamente con un ejemplo de la naturaleza, como tantas cosas en nuestra vida, los procesos de nuestra vida. Uno planta la semilla, abona la tierra, riega la tierra, va con paciencia, cuida la semilla, como el agricultor sabe o el jardinero que lo tiene que hacer, y entonces después con el tiempo que lleva el proceso, si un proceso, va a salir los primeros brotes, van a salir a la superficie de la tierra los primeros brotes. Bueno, el pensamiento, esto es un concepto elemental, creo que lo tenía anotado por aquí, no, coloqué la acción, ¿sí? La acción es lo que la manzana es al manzano, al árbol. La acción es el resultado final, y fíjate que se relaciona con lo que te decía en el video anterior, que si te vas de una sesión de coaching y no podés concretar las acciones, quizás haya que trabajar más creencias, juicios, cuestiones justamente de inteligencia emocional para que la acción, que vos te vayas a una sesión de coach y te lleves acciones y no las puedas concretar, no significa que fracasaste. La única forma en que, voy a citar un gran estudioso de la superación personal, Henry Ford, una vez dijo, se subió al escenario y le preguntaron cuál era la clave del éxito. Te voy a dejar esta frase por aquí. Nunca, nunca, nunca abandonar, ¿sí? Estoy parafraseando, ¿no? Entonces, no te preocupes si te llevas acciones y no las pudiste concretar. Seguí adelante, continúa, avanzá, levantate, no te quedes, no procrastines, ¿sí? Avanzá hasta llegar a la meta que te... Algunos le llevan más tiempo, otros menos, pero es importante porque cuando uno se cae y se levanta, significa que ya hay una acción justamente, ¿no? A ver, la gente que gana muchas batallas en la vida o gana muchos méritos, vamos a decir así, es porque no lo ganó de la noche al día. Hubo un crecimiento de la persona o el mérito de otra persona que hizo que esa persona por fin pueda alcanzar su objetivo. Pero la clave es nunca rendirse, continuar, seguir. Me salió mal hoy, mañana continúo. Estudiante, el ejemplo que siempre utilizo. Si sos estudiante de Derecho, la ciencia del Derecho a veces es un poquitito compleja. Avanzá, no te quedes, saliste mal en la mesa, te vas otra vez, rendís hasta que apruebes la materia, ¿sí? Lo que tiene de bueno cuando se rinde varias veces así, vieron que siempre uno tiene que buscar el lado bueno de las cosas. Esa es otra cuestión importante que nace justamente del pensamiento, ¿sí? El pensamiento está muy asociada con la acción. Entonces, la escalera o la jerarquía de cuestiones podría más o menos explicarse de esta manera. Surge un pensamiento, sí, un pensamiento en la cabeza. Entonces, uno de los ejercicios muy importantes que te invito a hacer es que un día que estés tranquilo o un día normal, como te quede más cómodo, busca explorar o revisar los pensamientos que tenés durante el día, ¿sí? ¿Qué pensamientos estuvieron dando vuelta en tu cabeza? Controlar los pensamientos. Vuelvo y reitero, en meditación, en mística, en las corrientes budistas, son muy importantes. En el cristianismo esto lo suelen llamar, ¿no? Algún cristiano que pueda hacer un aporte, le voy a súper agradecer, el famoso examen de conciencia, cuando uno entra, ¿no? Como dice el Maestro Jesús, entra a tu habitación, cerrada la puerta y entablar la conversación con el Poder Supremo. Entonces, en las diferentes ramificaciones de las corrientes espirituales vas a poder ver esto también que te estoy enseñando, que es de coaching, el pensamiento. ¿Sí? El pensamiento es elemental. Entonces, un muy buen ejercicio es esto, controlar los pensamientos. ¿Qué estás, como dice Facebook, qué estás pensando?
Ese que están pensando parece tan inocente, parece una pregunta de chusmerío, pero en realidad es una pregunta muy profunda, que cuando uno empieza a revisar, podés anotar, por ejemplo, a mí yo hago terapia, por ejemplo, y noté, consultando con el terapeuta, que hay una serie de patrones que en los sueños, por ejemplo, me aparece, por ejemplo, siempre una autoridad que puede aparecer como un policía, como un juez, como alguien que es autoridad, ¿sí? Que tiene ¿cómo le dicen? Tiene la insignia, una persona de autoridad. Claramente que el mundo de los sueños es fascinante, se mueve, o sea, el sueño está muy relacionado con lo simbólico. Es decir, que por ahí el sueño no es literalmente lo que uno sueña, sino que por ahí tiene el analista que es especialista en sueños, sabrá cómo corregirme, que es un conjunto de símbolos que aparecen y que tienen un significado profundo. Volvamos a la cuestión del pensamiento. El pensamiento, podría decir, hay corrientes que disienten, ¿no? Dicen la emoción puede, por ejemplo, el miedo puede aparecer antes que el pensamiento. Y a veces dicen que no, que el pensamiento aparece antes que la emoción. Bueno, ¿qué relación tiene? Específicamente, por lo que yo estudié, cómo me formé, hay un poco de cada cosa, y lo que siempre suelo recalcar depende del contexto de la situación. Por ejemplo, y alguien más preparado, que si me puede corregir, que lo haga, por favor. Si, por ejemplo, la persona tiene miedo a las serpientes y aparece una serpiente, evidentemente en automático digo, el miedo va a aparecer porque la persona reconoce el símbolo, lo que es eso, lo que significa para la mente de la persona que tiene miedo, y automáticamente vos no vas a estar pensando, a ver, es una serpiente, cuánto mide, tiene cabeza triangular o no, automáticamente aparece. Entonces, adhiero en parte a la opinión de que depende el contexto de la situación en la que aparezca, o el pensamiento o la emoción. Ahora vamos a analizar cómo se relaciona el pensamiento y emoción. Acuérdense que en el video anterior yo había mencionado, y suelo mencionar a menudo porque es una forma, un ABC muy práctico para explicar las cuestiones de coaching y en este caso de inteligencia emocional. La persona que es inteligente emocionalmente sabe reconocer lo que está pensando, lo que está sintiendo y lo que está haciendo, reitero. La inteligencia emocional lleva a la persona con el tiempo, con el ejercicio, con la disciplina, a saber discernir y distinguir qué está pensando, qué está sintiendo y qué está haciendo. Fíjate vos que a veces pasa la vida entera una persona haciendo cosas que sabe que no tiene que hacer y persiste en ese camino. Existe una respuesta que tiene que ver con la PNL, esto que yo te hablaba el otro día, ¿sí? Un caminito neuronal, ¿sí? El cerebro humano es perezoso, el cerebro humano no quiere trabajar, no, que le gusta estar tranqui, ¿no? Como nosotros en tiempo de receso. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a explicar muy brevemente esta cuestión. Cuando uno tiene un determinado comportamiento, acuérdate que el comportamiento tiene que ver con el fruto, el último eslabón de toda la cadena de cuestiones que ocurren dentro de la persona relacionada con la inteligencia emocional de lo que estamos hablando. El fruto, el manzano, la manzana del manzano, ¿sí? Entonces, el pensamiento está, por supuesto, es algo que está dentro de la persona. Nadie ve los pensamientos, o podría decirse que sí, que se ven. Ay, ahora me preguntar, bueno, pero no te contradigas, explícame qué quieres decir. El pensamiento es una cadena del eslabón, ¿sí? Que está dentro, cuando evidentemente hay un pensamiento elaborado, no hay una reacción automática, como por ejemplo cuando te aparece la serpiente o te aparece, algunas personas tienen mucha fobia de las cucarachas. Automáticamente no analizás cuántas patas tiene, de dónde salió, saltás de dónde estás, los ratones, ¿sí? Entonces esas cuestiones, ¿sí? Dejando de lado el pensamiento vendría a ser, digamos, la primer semilla de lo que va a ocurrir después y se va a desencadenar después dentro de tu fisiología, ¿viste? Tiene que ver un poco con lo que hablamos de Jim.
pero no estamos hablando del crecimiento muscular, estamos hablando de la fisiología en relación al funcionamiento de cómo las emociones trabajan dentro del ser humano y qué reacciones pueden llegar a desencadenar o desatar ese pensamiento en la persona. En este punto me quiero detener un breve instante. No sé si escuchaste hablar o escucharon hablar alguna vez de los que los psicólogos, bueno, en la literatura de psicológica, perdón, se habla mucho de lo que es el pensamiento rumiante. El pensamiento rumiante es cuando vos tenés un pensamiento, ¿sí? Te voy a tirar un dato importantísimo. Una emoción puede durar hasta 90 segundos. Después que esa emoción se desencadena, llega, por supuesto, es un aviso, es un proceso fisiológico que se desencadena, que tiene que ver con el pensamiento, con las conexiones neuronales del cerebro y demás cuestiones. Uno va eligiendo ya. Quizás uno no se dé cuenta, ¿sí? No se da cuenta que a veces en automático el cerebro que te estoy diciendo que es bastante perezoso, te va a ofrecer una carta de posibilidades y el que va a decidir para llevar la acción, a veces consciente o inconscientemente, es la persona, ¿sí? Entonces, esto es un poquito complejo, pero entonces tenemos la raíz del árbol, por así decirlo, para ejemplificarlo, es el pensamiento. Entonces, por eso es re importante que sepas aprender qué estás pensando, qué hay dando vueltas en esa cabeza, en tu cabeza, qué hay dando vueltas, qué estás pensando. El pensamiento te va a llevar a relacionarte con una emoción, ¿sí? Y esa emoción puede llegar a convertirse de 90 segundos, mira, acá tengo anotado. La neurociencia dice que la emoción dura aproximadamente 90 segundos. Algunos dicen entre 30 y 90 segundos, más o menos. Lo que pase después, si eso se transforma en un sentimiento, ya depende de vos. Y ahí no voy a poder, voy a tiro y suelto, como dicen mis profesores de coaching, porque es muy extenso. Ahí aparece el personaje. ¿Por qué digo el personaje? Porque la victimización no sos vos. La capacidad de llevar adelante una situación de victimización no sos vos. Con todo el respeto y la dignidad, claramente me permito hacer esta observación porque soy abogada, además estoy muy relacionada con las cuestiones penales y quiero hacer esta salvedad porque estuve observando el video anterior que la producción me mostró, sacando de lado claramente que las víctimas existen, ¿sí? Si no, no habría tantas causas penales desencadenadas de robo, de abuso, de cuestiones que no me quiero ni acordar porque realmente me sensibilizan. Claramente que la víctima existe, pero la distinción elemental, la diferencia que hay dentro de la cuestión de coaching con lo que es jurídico, sacando de lado el concepto de víctima jurídico y adentrándonos a lo que es la cuestión de coaching ontológico, la víctima es una suerte de máscara que la persona a veces automatiza. ¿Sabes para qué? Yo lo he vivido y supe distinguir cuando estudié coaching y me di cuenta que a veces uno mismo adopta algún tipo de actitud para no hacerse responsable, porque acordate que recién te dije, el cerebro es perezoso. Entonces, ¿qué quiere el cerebro? Lo que es más fácil. Quiere lo más fácil, no quiere lo difícil. Entonces, ¿qué es más fácil? Entrar en el rol de la víctima. Entonces, la victimización es uno de los ejes elementales de la transformación subjetiva, dicen los penalistas, interior de la persona, ¿sí? Interior de la persona. Cuando vos empezás a distinguir cuando uno, primero vamos a venir para adentro porque estamos haciendo coaching, si no, no vamos a ser serios con lo que estamos haciendo. Cuando uno se pone en el rol de la víctima, está buscando el camino más fácil. Entonces,
¿Qué se logra transformar con el coaching? Se logra transformar a distinguir cuando uno está inconscientemente yendo por ese caminito, ay de mí, pobrecito de mí, que yo es injusto. Claro que hay cosas injustas, claramente no lo sabré yo que estoy todo el tiempo lidiando, claramente que no necesito ser profesional. Víctimas y situaciones de injusticia hay en todos lados. Ahora lo que el coaching propone es cómo hacerse cargo de salir del rol de la víctima para entrar a la responsabilidad. Y ojo, por ejemplo, que la PNL también explica y enseña, y la Cábala también, la corriente espiritual de la Cábala, que ustedes saben, soy cabalista y estudiosa de estas cuestiones, voy a decir, porque si algún profe me escucha, por ahí no sonará muy bien. Soy estudiante de Cábala. Entonces, lo que tiene de distintivo es que cuando uno empieza a distinguir, empieza a entender cuando uno automatiza esto de hacerse la víctima, de entrar en el plan de la manipulación, es muy importante, no solamente para el autoconocimiento, sino para saber cuándo, para discernir en los escenarios de la vida, cuando uno está pudiendo llegar a ser presa de eso, ¿sí? Cuándo poner límites. Poner límites es muy importante. Es una cantidad de cuestiones que tengo para compartir con ustedes. Entonces, la víctima es dentro del concepto de coaching, salvando la dignidad de las víctimas en el área jurídica. Dentro del mundo del coaching, la figura de la víctima es algo que se trabaja muchísimo, ¿sí? Porque la víctima en general trabaja con lo que se suele decir por ahí, ¿no? La manipulación, ¿sí? La víctima inconscientemente, no es para que te vayas a pelear. Ahora sí, mira, la youtuber Claudia estaba diciendo que vos me manipulás porque te victimizás, ¿no? Inconscientemente muchas veces la persona, por eso es que, como dice este famoso terapeuta, nunca lo nombro bien y mi hijo me vive corrigiendo, Jung habla de hacer consciente lo inconsciente, porque a veces la persona como un método por eso es muy profundo, es mucho lo que se estudia, gente, para hacer un coaching un coach bien preparado, ¿sí? La persona automatiza eso y como le funcionó durante su infancia, durante su juventud, durante su vida de adulto, en un determinado contexto de familia, entonces lo aplica porque el cerebro es perezoso, entonces esto funcionó, lo vamos a aplicar. ¿Para qué vamos a indagar en cosas nuevas? No, cosas nuevas, ¿entendés? Entonces, por eso que el mundo del coaching también es un desafío. Es fascinante porque es para valientes, para aquello que como dije en un video anterior, cuando uno logra someter sus pensamientos, someter es una palabra muy fuerte, ¿no? Gobernar, ¿sí? O elegir sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, llega a una determinada madurez emocional que no solamente se ve reflejada en la persona, sino que se ve reflejada en sus vínculos. Cuando la persona sabe poner límites, cuando la persona sabe decir que no, cuando la persona sabe decir que sí y responsabilizarse por eso con lo que se comprometió y no decir que sí y después no hacerlo. ¿Entienden? Entonces es un conjunto de cuestiones. El pensamiento rumiante, decía recién, el pensamiento rumiante, este pensamiento que te aparece y vos te colgás, ¿viste? ¿Viste cuando ves los reels en las redes? Te colgás y mirás y uno de repente te detuviste en esa porque te llamó la atención por algún motivo, te detenés ahí y te quedaste ahí. Los psicólogos dicen que el quedarse ahí en el pensamiento, esto que es parecido a mirar, buscar un reel que te gusta y seleccionar exactamente eso, es el pensamiento rumiante que viene y viene y viene y se reitera y uno elige inconscientemente ese pensamiento rumiante que a veces no es tan productivo como al contrario, suele ser a veces bastante tóxico, por así decirlo.
Está tan de moda, ¿no? Esto que decían las cuestiones tóxicas. Entonces, es importante vigilar y controlar el pensamiento. Es como que vos te vas por una carretera en New York. ¿Vieron que en New York hay infinidad de carteles, luces por todos lados? Y de repente viste esa que te dejó totalmente embelesado. Bueno, ese cartel que te dejó totalmente embelesado es el pensamiento que vos elegiste. El pensamiento se elige como el atuendo que uno elige para colocarse. Uno cuando se levanta, y yo suelo decir mucho, no me encanta mi ropa entre casa, me pongo mi ropa entre casa, elijo cuando me voy a una fiesta, me pongo ropa de fiesta. Cuando me voy a una institución, me pongo a una audiencia, por ejemplo, me pongo la ropa que es para ese tipo de cuestiones, un poco más formal, en fin, ¿se entiende? Entonces lo que te quiero significar es que el pensamiento también se elige, el pensamiento también se elige. Entonces te dejo esta tarea. ¿Qué estás pensando? Comentame por favor de dónde me estás viendo. Déjame un breve comentario. Te lo suplico, que me ayuda mucho otra vez para la expansión de esta herramienta. Entonces, empezamos de atrás para adelante. Hablamos de acción primero, pero dijimos que la acción esta que está anotada acá es el resultado final de un conjunto de cuestiones subjetivas que están dentro de la persona, por ejemplo, el pensamiento. Entonces, el pensamiento es importante que controlemos y muchas personas, ya me ha ocurrido en sesiones de coaching, me dicen, ¿cómo voy a controlar lo que pienso? Bueno, la buena noticia es que sí podés controlar tus pensamientos, sí podés. Lo que pasa es que como a nosotros estamos tan automatizados en este tiempo, no nos enseñaron en la escuela a qué estamos pensando. De repente, alguna red social por allí nos pregunta, pero en automático no nos damos cuenta de la profundidad de esa pregunta. El pensamiento es como la carretera de New York, ¿sí? El centro de Nueva York, donde vos te vas y de repente, viste, te quedaste colgado ahí. Es cuando haces clic, cuando te das cuenta que vos no sos tus pensamientos. El pensamiento es algo que cruza por la mente de la persona. Va, viene, como el mosquito ese día, ¿se acuerdan que cité el ejemplo? El pensamiento es algo que va cruzando. Uno es el que elige, como la ropa que uno tiene colocada para diferentes ocasiones, qué pensamiento va a elegir. Ahora que sea automatizado o no, esa ya es otra cuestión. La mayoría de las personas que tienden a procurar un crecimiento en inteligencia emocional sabe darse cuenta que el pensamiento no es uno, que es esto que uno va eligiendo, ¿sí? Y como dije recién, cuando el pensamiento ya es rumiante es porque ya nos quedamos colgados en ese pensamiento. Entonces es importante saber que hay técnicas para poder observar el pensamiento. El pensamiento va, viene, vos lo observás como va, viene, y después aparece otro, va, viene, ¿sí? Y crea un mundo de cuestiones que después se ven reflejadas en la acción. ¿En qué otra cosa se ven reflejadas? En lo que uno habla. ¿Querés conocer a una persona? Como dije en varios videos anteriores de coaching, escuchá lo que habla, escuchá lo que habla. ¿Querés transformar alguna cuestión, digamos, algún hábito en disciplina, en constancia, en responsabilidad? Ponelo en positivo, no digas no quiero, esa es otra cuestión. En nuestro sistema neuronal, por así decirlo, no asocia el no, entonces uno tiene que aprender a saber discernir o distinguir qué es lo que uno quiere, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Viene la coach y te dice, no quiero discutir más con mi esposo. ¿Ok? Uno, por supuesto, con respeto, con altura, con la dignidad que la situación amerita, acompaña. Y la pregunta inevitable es, ¿qué sí querés? ¿Qué sí querés? Tiene que nacer del coaching, ¿sí? ¿Qué sí querés? Bueno,
ese no quiero tal cosa, no quiero tal otra, que se escucha mucho, ¿sí? Porque hay una falta de educación emocional en la persona. Eso no significa que sea bueno ni malo, son circunstancias, por eso traigo esta herramienta, porque creo que es muy poderosa para la transformación de las personas. ¿Qué sí querés? Y es muy probable que la persona, después de hacer un montón de conexiones nuevas, neuronales y de pensamiento, diga: y la verdad que quiero tener paz en mi pareja, en mi relación con mi familia, en mi trabajo. ¿Y qué podés hacer vos para lograr esa paz que decís que querés tener? ¿Entienden? A veces la persona exterioriza cuestiones que habla de la boca para afuera. ¿Entienden? De la boca para afuera, y esto es: la persona es mala, actúa. No, para nada. Son cuestiones que uno ya viene trayendo de la niñez, de la forma como fue criado, de los juicios que trae. Los juicios son estos conjuntos de creencias y cuestiones que traemos arraigados, ¿sí? De la familia. No puedo entrar tanto por ahí porque es muy amplio. Entonces, eh, vuelvo a la cuestión del pensamiento. Entonces, el pensamiento es elemental. El pensamiento va a dar lugar a la emoción, y si vos en estos 90 segundos, podés dominar tu emoción, te vas a dar cuenta que vas a empezar a desplegar otro tipo de acciones. Pero tenés que intervenir vos tenés que intervenir. Nadie es más responsable de lo que pueda ocurrir en tu vida a partir de ahora, que vamos a ser más inteligentes emocionales, que uno mismo en el área personal. Uno tiene que hacerse cargo y ser responsables. El pensamiento, la emoción, el sentimiento, la acción. Vamos a suponer ahora que la acción en este caso son las palabras. Vamos a poner, que está muy por ahí, mucho en la consulta se ve, el enojo, ¿sí? Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Conoce a todas tus emociones en Intensamente. Estoy enojado y entro ya automáticamente, ya pienso que tengo el poder de poner mi cara de circunstancia, les voy a decir, o empezar a contestar mal o a maltratar o a sacar los defectos del otro, cuando nosotros tenemos muchísimas cosas que mejorar. ¿Entienden? Entonces está bueno, la persona que es inteligente emocional mira para adentro, ¿sí? La persona que es profundamente espiritual, no estoy hablando de ningún tipo de religión, la persona espiritual mira para adentro, ¿sí? Aprende del espejo del otro, pero se va mirando para adentro, va tratando de mejorar uno, ¿sí? Cuando la persona no se quiera ser responsable, y este tips los dejo por ahí para que en algún área de su vida lo puedan distinguir, pasa un fenómeno que casi siempre ocurre eso. La persona tira, ¿vieron el juego de la pelota, del vóley, por ejemplo? Tira la pelota fuera de la cancha, ¿no entienden? Fíjense que las personas que hablan de otras personas, es una forma inconsciente, muchas veces, de desviar la atención. ¿Para qué? Para que justamente no se noten mis defectos, las cosas que yo no me quiero hacer cargo, consciente o inconscientemente, que tengo que mejorar. Entonces, ¿qué hago? Tiro la pelota para afuera. Porque fulano... Ojo, es una cuestión muy vista dentro de las sesiones de coaching. Se ve mucho que la persona viene queriendo cambiar al otro. A ver, quiero distinguir esta cuestión. Uno puede influenciar sobre otra persona, uno puede aconsejar a esa persona, uno puede acompañar y guiar a otra persona. Pero en definitiva, la que va a tomar la decisión, va a tomar el consejo o no, es la persona. Nosotros podemos llegar claramente, por ejemplo, en mi caso, saben, yo soy hija de dos jóvenes maravillosos. Yo puedo influenciar, aconsejar,
dar el ejemplo, que es muy importante dar el ejemplo en ciertas cuestiones, pero en definitiva la persona, como mamá digo, como líder de grupo, como lo que sea, uno puede influenciar a la persona, pero en definitiva la que va a tomar después la decisión es la persona. Y lo importante, fundamentalmente para los controladores, porque hay esto también, ¿no? De querer confundir el acompañamiento con el control, te controlo, a ver qué estás haciendo, con quién te vas, a qué hora volvés, ¿sí? Etcétera. ¿Me entienden la idea? ¿Qué decisiones tomás? Si tenés que tomar la decisión que yo quiero, porque si no todo mal, ¿entienden? El control no es lo mismo que acompañar. Controlar al otro no es lo mismo que acompañar. ¿Sí? Y hay una pregunta, se las voy a dejar porque es muy útil también. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí? Esa pregunta. Porque a veces uno empieza con el conjunto de creencias que viene, el bagaje. Si escuchaste la historia de mi vida que está por acá por el canal, el patito feo que se llama el video, te vas a dar cuenta lo crudo y lo duro que fue para mí un montón de circunstancias, pero no puse la responsabilidad. Imagínense con la edad que tengo, empezar a decir, porque mi mamá en el año, porque mi papá tal cosa, porque fulano, no, basta de eso. Uno tiene que empezar a hacerse cargo de lo que uno puede hacer, ¿sí? De lo que uno puede lograr construir, crecer, ¿entienden? Hacerse responsable ya está, ya pasó.